Hola, buenas noches, soy Julián Londoño y vamos a hacer la presentación de esta materia estadística descriptiva para la actividad número 1. El primer punto tenemos la opinión que tenemos frente a la estadística descriptiva de inferencia. Entonces, la estadística descriptiva nos va a resumir, ordenar y presentar los datos de una forma clara para poder ayudarnos a entender una gran información o gran base de datos. Luego tenemos la inferencia estadística, lo que nos permite hacer unas estimaciones sobre unas muestras. En nuestro ejemplo tenemos que la estadística descriptiva, entonces el promedio de edad de los asistentes a un evento es de 35 años, mientras que cuando aplicamos la inferencial tenemos que el promedio de edad de los clientes o asistentes está entre 33 y 37 con un grado de certeza. Esa es una conclusión que podemos tener con un grado de certeza. En el punto número 2 tenemos cómo se puede clasificar la diferencia entre las variables aleatorias, cualitativas, cuantitativas, discretas, continuas, dependientes e independientes. Entonces tenemos las cualitativas, las cuales van a describir cualidades como su nombre lo indica, como por ejemplo color de ojos. Luego tenemos las cuantitativas que nos van a representar cantidades, las discretas que van a ser los números que podemos contar y que van a ser enteros, y después tenemos las continuas que va a estar dentro de un rango, como la altura de una persona. Los valores dependientes, entonces tenemos que es una variable que va a depender de otra, como puede ser la presión atmosférica, que va a depender de la altura. Punto número 3, ¿qué pensamos acerca de los tipos de escala de medición? Entonces tenemos la nominal, que es una categoría sin orden, pero que nos va a ayudar a segmentar como masculino, femenino los géneros. Tenemos la ordinal, que ya es cuando le aplicamos un orden, que en este caso tenemos el ejemplo de puede ser una encuesta con una escala de satisfacción de alto, medio, bajo o bajo, medio, alto, dependiendo de cómo se quiera organizar. Tenemos una intervalo, entonces que nos va a aplicar un orden y unas diferencias iguales, pero que nunca va a ser cero absoluto. Entonces tenemos, por ejemplo, el puntaje de un test. De últimos tenemos de razón, las cuales nos va a dar un orden, nos va a dar unas diferencias y un cero absoluto, por ejemplo, el peso en kilogramos o las temperaturas en grados Kelvin. La diferencia entre la asociación, la diferencia o asociación que existe entre un parámetro y estadístico. Entonces, tenemos que el parámetro es lo que nosotros indicamos que nos va a describir toda una población. Y ya luego, cuando aplicamos el estadígrafo o estadístico o estimador, entonces ya es una medida que nos va a describir una muestra. Entonces, de esa población tenemos de la población del país, el ejemplo que tenemos acá, entonces, que es todo un país, la muestra, entonces pueden ser las personas que están secuestradas, las personas que han sufrido violencia y demás. ¿Qué métodos en el punto número 5? ¿Qué métodos de recolección de datos conoce? Y algunos ejemplos. Yo el principal, el que más siempre asocio a la estadística son las encuestas, que son unos cuestionarios estructurados con unas preguntas claras que buscan información relevante para satisfacer esa necesidad de, de ordenar datos y analizarlos. Pero aquí en el ejemplo pues tenemos otros también de nuestro sector que son los estados financieros, los informes de gobierno, informes de ventas y demás. En el punto número 6, ¿qué opinión tenemos acerca de la distribución de frecuencia y para qué se utiliza? Entonces, la distribución de frecuencia o la tabla es un gráfico que nos muestra cómo se distribuyen los datos o los intervalos en esta estructura para poderlos analizar fácilmente. Entonces, como ejemplo, tenemos la distribución de edades de estudiantes. Entonces tenemos estudiantes de 18 a 22 años, tenemos 20 estudiantes y de 23 a 27 tenemos 35 estudiantes. O por ejemplo acá en la imagen tenemos un ejemplo con las notas y tenemos las diferentes frecuencias. Punto número 7. ¿Qué elementos indispensables se deben tener en cuenta para organizar una tabla de distribución de frecuencia como la que veíamos anteriormente? Aquí ya la vamos a explicar. Entonces tenemos los intervalos de clase que tienen que ser unos rangos de valores. Luego tenemos la frecuencia absoluta, que es el número de veces en el que se presenta en el que presenta o en el que encontramos que se repite ese valor. Luego tenemos la frecuencia relativa, que es la proporción frente al total. Entonces tenemos en la columna número 1 la frecuencia absoluta con las veces que se repite una variable. Al final tenemos la suma total de esas. Y la frecuencia relativa va a ser el número que se repite esa variable frente al total. Luego tenemos la frecuencia acumulada, que es la suma de las frecuencias
Y por último tenemos la tabla, tenemos como ejemplo una tabla de alturas en centímetros, o en este caso pues puede ser las notas o demás. Punto número 8. ¿Qué medidas de tendencia central conoce y en qué caso se utiliza? Entonces, pues las que yo conozco es la media, la moda y la mediana, las cuales, entonces, la moda pues es lo que más se repite, eso lo vemos en otros ámbitos fuera de la estadística, que siempre uno asocia moda a lo que más se repite, a lo que más se usa. La mediana es el punto medio de todos los datos. Y la media es el valor central, y la media es el promedio de los datos numéricos. ¿Qué concepto tiene las medidas de posición y en qué caso se utilizan? Entonces, las medidas de posición son unas categorías que nos permiten segmentar los datos para poderlos organizar y saber en qué posición están ubicados. Los más conocidos son los cuartiles, deciles y percentiles, que esto lo podemos ver tanto en las pruebas de estado como en demás pruebas estadísticas que nos hablan de los cuartiles, está ubicado en tal cuartil, está ubicado en tal decil o está ubicado en el percentil 90 como nuestro ejemplo. ¿Qué opinión tienen las medidas de variabilidad absoluta y relativa? ¿Para qué sirven? ¿En qué casos se utilizan? Entonces tenemos dentro de las variabilidades, entonces tenemos la absoluta, la relativa y las cuales entonces tenemos una utilidad que es comparar las variables entre conjuntos y datos. En nuestro ejemplo tenemos que aunque dos empresas pueden producir la misma cantidad de piezas, hay que revisar la desviación estándar que nos puede indicar alguna variación que hay entre una y otra muy pequeña que no se puede tallar, pero que a largo plazo va a ser significativa. ¿Qué concepto tienen las medidas de forma cuando se utilizan? Un ejemplo. Entonces, las medidas de forma son las asimétricas y las curtos. Entonces, las asimétricas, entonces tenemos hacia la izquierda, hacia la derecha y simétrica. Y las curtos, entonces tenemos la leptocúrtica, la mesocúrtica y la platicúrtica. Entonces estas se utilizan para analizar datos, como nuestro ejemplo que nos dice cuando los ingresos de salario promedio de una compañía, entonces lo metemos en un gráfico, en una tabla de datos y nos sacamos las medidas de forma, entonces nos va a indicar si están bien distribuidos o están mal distribuidos los ingresos. Muchas gracias por la atención.